Hola, estudiantes del CEN 35. Esta es la clase número 4 de Prácticas Profesionalizantes 2 de la carrera Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. Quería mostrarles un poco el entorno de desarrollo de Eclipse mediante un ejemplo que vamos a hablar de lo que son una... La clase pasada vimos lo que es un ejemplo en lo que sería una consola del TTT, mediante la consola. Y ahora vamos a hablar un poco de la interfaz gráfica de usuario, de los elementos gráficos que tenemos para realizar una ventana, un botón, y distintos elementos que ustedes van a necesitar para hacer una aplicación. Estamos hablando de orientada a objetos. Aquí creamos el ejemplo 1. Se creó el ejemplo 1. Patch Case, decíamos, una forma de empaquetar. Y tenemos distintos import. Import serían las librerías que nosotros utilizamos en Java. Para hacer una interfaz gráfica de usuario, necesitamos utilizar estas clases de ventanas que ya están utilizadas, digamos, están diseñadas y están escritas en código Java. Entonces, en este caso vamos a hacer una simple aplicación. Si vemos, como para tener un ejemplo, vamos a hacer ejecutar desde el Eclipse. ¿No? Es una pequeña ventana donde tiene, esto sería un frame, un JFrame. La ventana sería un JFrame. Bueno, hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Esta interfaz se llama Java Swing. La interfaz de Swing sería el conjunto de botones y elementos que utilizamos, JSwing. Pero las interfaces gráficas ya vienen de antes y se utilizaba el conjunto de herramientas llamado AWT. Estos también se utilizan porque muchas de la interfaz de Java Swing utiliza esas librerías de Java AWT. Entonces, para hacer una interfaz gráfica, nosotros vamos a utilizar esas librerías, Java Swing y Java AWT. Por eso hay muchos de los componentes que ustedes tienen ahora, que ven en esta ventana. Tenemos un JFrame, que sería sinónimo de la ventana, un JPanel, que sería el cuadrado que sería dentro de la ventana, que contiene los elementos, un border, que es el que nos da los bordes a los elementos, un elemento JButton, que serían los botones que ustedes ya conocen, los botones que en cualquier aplicación vemos, aceptar, cancelar, cualquier comando que nosotros desarrollemos, seguramente vamos a interactuar haciendo clic mediante un botón. Un JLabel, por ejemplo, es la etiqueta que se dice acá, bienvenido. JOption Panel sería dentro del frame, un panel que también utilizamos en este caso. Grid Layout, o Layout, la forma de poner contenidos dentro de un elemento contenedor, que ya lo vamos a ver, se llama Layout. El Layout sería cómo voy a disponer los elementos dentro de mi ventana o dentro de mi panel de ventana. O sea, hay distintos layouts que ya también están predefinidos. Este es el llamado grid layout, es como si fuera una tabla. Entonces, donde ustedes dividen su ventana en filas y columnas y van a posicionar los elementos en esas filas y columnas.
es como invisible, digamos, a los ojos, pero ustedes pueden setear una cuadrícula, digamos, de esa ventana como para poder colocar los objetos dentro del panel, digamos. Entonces sería un layout, sería como un objeto contenedor que tiene distintas disposiciones. Layout, en este caso Grid Layout es como una matriz de filas y columnas, como si fuera una tabla. Después tienen otros layouts que básicamente dividen la pantalla en norte, sur, este, oeste y centro. Es como que dividieran la pantalla con dos líneas verticales y dos líneas horizontales, y tienen la parte norte, la parte sur, el oeste, el este y lo que van a ir en el centro. Pero son distintos layouts o distintas formas de organizar los elementos que están dentro de su pantalla. Otro objeto que nosotros usamos se llama Action Event y Action Event Listener. Bueno, nosotros ya trabajar con una interfaz de usuario, utilizamos elementos, necesitamos poder interactuar con objetos. Cuando nosotros interactuamos con un botón, al hacer clic sobre un botón, estamos realizando un evento. El evento es de hacer clic. Entonces, como vamos a utilizar una interfaz de, de botones, o sea, cada vez que yo hago clic, hace un evento clic y vamos a realizar una determinada acción. Okay. Entonces la idea era explicar un poco los componentes de una pantalla gráfica de usuarios en Java, explicar un poco las librerías que podemos utilizar. De librerías hay un montón de librerías, acá estamos explicando lo más simple, pero por eso ya se tendrían que encargar ustedes de investigar los componentes que usamos en una ventana. Tenemos un panel y botón, pero tenemos después etiquetas, tenemos options, checkbox, el listado de combos, un sinfín de objetos que ustedes pueden utilizar en su pantalla. Bueno, en lo que sería Actions Event y Action Listener, acá hay algo muy importante que seguramente ya lo vamos. Action Listener. Esta es una interfase. Una interfaz, cuando nosotros extiende e implementa un Action Listener. Es lo que nosotros hablamos de herencia y polimorfismo, en los conceptos principales. Bueno, primero que nada, entonces creamos una clase ejemplo, ¿no? Esta clase que se llama mi ventana, o sea, un patch case dentro de ejemplo 1, hay un proyecto llamado ejemplo 1, y dentro creamos un objeto llamado mi ventana que extiende de JFrame. Es decir, decíamos que nosotros utilizamos estas librerías, este JFrame es una ventana hecha en Java, y cuando decimos que extiende, es que decir que vamos a utilizar esa clase, la vamos a extender para hacer mi ventana. La vamos a utilizar, digamos. Cuando nosotros utilizamos una clase, la extendemos, extiende de JFrame. Entonces mi ventana está extendiendo de JFrame, es decir, que a esto lo va a ampliar, lo va a usar, digamos, a JFrame lo va a usar dentro para componer mi ventana. Y el otro dice Implement Action Listener. Bueno, recién hablamos de los eventos y lo que acá damos se llama interfaces porque son, son clases que no tienen escritos sus métodos, que a nosotros vamos a tener que escribir los métodos.
O sea, tienen variables, pero esa interfaz es como que nosotros tenemos que implementar esos métodos obligatoriamente. Si yo ¿se acuerdan del ejemplo de teníamos, por ejemplo, transporte que heredaban dos clases, uno era auto, el otro era avión? Y bueno, en ese árbol algo parecido surge aquí. Cuando nosotros implementamos de una clase, de una interfaz, esa interfaz es una clase especial que no tiene métodos, o sea que tiene los métodos declarados, pero sí necesita que en la clase que la hereda, que construya o escriba esos métodos declarados que tiene para que los pueda utilizar. Por ejemplo, esta es una interfaz Action Listener, se denominaría lo que es un escuchador de eventos. Entonces, esta clase, mi ventana, que es JFrame, va a implementar la interfaz Action Listener, que lo que hace que esta ventana también pueda escuchar eventos. O sea, si no implemento Action Listener, yo no voy a poder escuchar cuando hagan clic o cuando hagan algún otro evento. Y en el momento en que yo implemento el Action Listener, yo tengo que inmediatamente, como esta es una interfaz, la interfaz entonces es una clase especial que no tiene explicitado qué es lo que hace con ese método, pero sí lo tiene declarado. Y cada vez que yo lo implemente tengo que escribir el método correspondiente. Ahí el entorno le avisa que es el método que yo tengo que escribir sí o sí, que se llama Action Performed, que tiene un objeto como el Action Event, que es la forma en que yo escucho los eventos, en este caso, de hacer clic en un botón, por ejemplo. Entonces yo tengo un JFrame, un panel, que implementa la clase Action Listener, me habilita que ese panel esté escuchando mis eventos. Y este método es que además de que yo escuche los eventos, eh, me dice qué voy a hacer cuando ante un determinado evento. Sucede el evento clic, yo como esta clase está escuchando, este procedimiento de Action Performance va a ser la acción que yo tengo que escribir. Esto lo tengo que escribir yo, tengo que escribir esto cada vez que se produzca un evento. Y mediante el argumento que estoy obteniendo aquí, arg0, estoy obteniendo que se produce un evento, y ese evento, el objeto, el source sería el objeto, el origen de objeto que disparó ese evento. Yo lo voy a transformar en un botón para preguntarle de qué botón es el que hicieron clic. En este caso tengo uno solo, pero puedo haber hecho clic en otro y codificando cada vez que yo haga clic en uno o en otro botón. Bien, entonces eso es lo que quería explicar un poco de esta clase. Sería este ejemplo, que es un panel, esta clase que me hereda, que es extiende de JFrame, implementa el escuchador de eventos, Action Listener, y esta clase va a tener un JPanel llamado Content Panel, o sea, va a tener un marco, un cuadro llamado panel, un panel, y donde yo voy a colocar, tengo bueno, ya decíamos en la clase anterior, todas mis aplicaciones deben tener una función principal llamada main,
que retorna vacío y donde les paso los argumentos en una cadena de string. Esta clase que yo estoy creando en mi ventana tiene su función principal, o el main, que lo que va a decir es invoque que lo va a hacer runeable, o sea, va a ser ejecutable. Y una función run, donde va a lanzar, digamos, mi ventana a ejecutarse cuando se ejecuta. Mi ventana, frame, new, mi ventana. Entonces, acá está llamando al constructor de la clase mi ventana. Es como yo creo un nuevo objeto llamado ventana, que este objeto hereda de la clase frame, que implementa el accionista y que tiene distintos objetos y propiedades, y lo pone como visible. Try y catch son instrucciones que nos permiten capturar algún error que se produzca al ejecutar el código de mi ventana. Si se produce un error, intenta hacer esto y es atrapado. Si ocurre una excepción, un error, es atrapado mediante este catch y muestra el tipo de error. Si ocurre un error dentro de esto de programación, me va a ser atrapada en esta sección de instrucción llamada catch y me va a mostrar el error. O sea, por defecto va a correr, voy a crear mi objeto, si no tengo ningún error, me va a colocar a esta ventana, a este objeto, mi ventana, lo va a colocar en visible. Bien, otra cosa que veíamos de la programación orientada a objetos, instanciar, decíamos, en las primeras clases de teoría, cuando decíamos una clase, decíamos que era un conjunto en general, y un objeto, cuando yo instancio un objeto, ya no va a ser, mi ventana puede ser un montón de ventanas, un conjunto en general de ventanas. Pero cuando yo estoy hablando de frame, estoy hablando del objeto, mi ventana, que es el que está corriendo ahora. Y está creando una nueva ventana con sus atributos y acá lo estamos instanciando. Y así lo instanciamos para poder utilizar una función, una propiedad de esa ventana que la pone en visible true. O sea que la muestra. Bien, entonces aquí llama el constructor y este constructor es el que está más abajo. O sea, cada clase tiene un constructor. El constructor se llama igual que la clase, pero es un procedimiento, una función, pongamos así. Entonces eso es lo que hace la función principal main, hace eso entonces. Crea un objeto frame, llama al constructor mi ventana, y le dice que ese frame, esa ventana, esa instancia de objeto es visible. Bien, public mi ventana. Este es el constructor de la clase. Entonces yo creo la clase acá que comienza la clase de ventana, mi ventana, que extiende de JFrame, que implementa una acción listener, tiene su función principal, y dentro de esa clase, dentro acá está el método constructor que crea la ventana. Acá yo le voy especificando en qué consiste mi ventana. Tiene un botón llamado botón iniciar jugada, new button. Inicializa con un JButton, se llama acá. El setTitle, este title es una propiedad de la ventana. O sea, mi ventana ya viene de JFrame, entonces JFrame, decimos que heredamos, digamos, de JFrame todas las propiedades de un JFrame. Entonces un JFrame va a tener un montón de propiedades. Por ejemplo, set visible, todas esas características del frame de una ventana ya están escritas en el JFrame.
Y acá voy obteniendo, seteando, digamos, seteando valores de la ventana o del JFrame que yo estoy haciendo. Le digo que mi título es, el título de la ventana es mi ventana, por ahí lo ven, mi ventana. Set default close operation, JFrame exit close. Que está seteando que la ventana sea cerrable cuando con el botoncito que va a tener habilitado el que se pueda cerrar. Exit on close. Set bound es, te dice que esa ventana tiene comienza en la posición 100 de X y en la posición 100 de Y tiene un ancho de 489 y un alto de 510, o sea, el alto, el ancho y el punto inicial de donde comienza, si yo pusiera 0 y 0, comenzaría justo al borde izquierdo superior. Entonces eso le dice los límites, digamos, o el tamaño de esa ventana. Content pane, decíamos que es un objeto de un JPanel, un objeto, un recuadro o un cuadro donde ustedes van a colocar la mayoría de los objetos. Y van a setear a ese cuadro, le van a setear un border que tiene un borde. En este caso, un borde vacío de 5 píxeles. Un nuevo objeto también acá empty, es un borde, digamos. Set content pan. Acá se le está diciendo que a mi JFrame, que es mi ventana, porque todas son variables de mi ventana, del JFrame, de la ventana. Y luego creo un panel y este panel le digo que va a tener un borde. Y acá estoy diciendo set content panel, le estoy estableciendo que ese panel, cuál es el panel de mi ventana, es este que estoy creando acá. Que ese panel tiene un layout llamado grid layout de 8 y 10. XY serían de 8 filas y columnas en realidad. Un grid layout de 8 columnas por 8 filas, de un tamaño de 10 por 10 cada fila. Es como una tabla, decíamos. Entonces, ese layout, ese panel que decíamos que se llama content panel, ese panel va a estar distribuido con un grid layout, con un espaciado, digamos, dividido en filas y columnas. Luego va a tener una etiqueta llamada JLabel bienvenido, donde va a ser un nuevo objeto JLabel. Se crea esto sí estamos llamando un constructor. Ese panel que tiene... Entonces, a ese panel vamos a ir agregando cada objeto que nosotros utilizamos acá. Creamos el recuadro le decimos que va a estar ordenado con un layout determinado, en este caso grid layout. Hay otro que se llama border layout, normal layout. Cada layout es como un mundo, digamos, pero a ese panel, le vamos a agregar esa etiqueta que creamos. Nosotros creamos la etiqueta primero y después la agregamos al panel. Creamos otra etiqueta vacía, que ahí era la idea colocar, por ejemplo, el turno. Creamos y la agregamos. O sea, todos los objetos o elementos que nosotros creamos dentro, tenemos que crearlos con código y después agregarlo al JPanel que hemos creado. Y agregamos el panel. Acá tenemos un botón llamado botón 1, new button 1,
y que le decimos que tiene una alineación horizontal a la izquierda. El botón 1 también podemos especificar las propiedades de cada uno de los objetos, el tamaño, en dónde va a estar dentro de ese objeto X, y el ancho y el alto de ese objeto. SetBound. Content Panel y agregamos el botón 1. O sea, dentro del panel agregamos el botón 1, agregamos la etiqueta, agregamos el botón 1. Content Panel, agregamos tenemos acá un nuevo botón. También al botón le decimos que va a arrancar. Esto no lo está respetando la posición porque se está usando ese grid layout, y el grid layout es como que se acomoda, fuerza que se acomode dentro de eso. Pero si no, setBound, la idea era que vaya colocando el botón a una determinada distancia y que sea el mismo de 80 por 80. Y luego se agrega al botón 2, al panel. Otro botón que ya lo habíamos creado al principio se llama botón iniciar jugada, new JButton, y acá le pasamos otro constructor que es el texto que va a tener iniciar jugada, que es este botón. Y a este botón es el que le agregamos el Action Listener. O sea que el botón va a escuchar, va a ser un escuchador de eventos. O sea, va a ser susceptible de que pueda escuchar el evento cuando le hagan clic. Se le pasa por defecto a un objeto, que es el objeto padre. En este caso, el objeto padre es el JFrame. Del botón, el objeto this. Cada vez que ustedes vean esta palabra this, está haciendo referencia al objeto en donde ustedes están parados. Creamos el botón, le agregamos un escuchador de eventos, un escuchador de acción, digamos, un escuchador de acción al botón, y el Content Panel, al panel le agregamos ese botón que hemos creado. Así como agregamos los otros elementos, agregamos el otro. Hay otro label llamado JLabel 1, otra etiqueta donde podríamos poner otro mensaje. Y como explicaba hace rato, cada vez que yo agregue un Action Listener, en la clase tiene que implementar la interfaz, tiene que implementar la interfaz Action Listener, y tenemos que escribir o implementar este procedimiento llamado Action Performed, donde se le pasa un argumento el evento que se escucha. O sea, cada vez que surge un evento dentro de ese objeto, se va a realizar este procedimiento. Entonces acá lo que estamos es esta parte cuando le ponemos un objeto delante de otro objeto que se llama, este es el evento que viene ahí, o sea, si se hizo clic en el botón como tiene el Action Listener, va a escuchar el evento clic. Cuando escucha el evento clic, acá va a realizar esta acción. Y el evento clic que está escuchando va a venir en este argumento, en el LG. Entonces se produce un evento, se dispara este procedimiento, y acá con el arg0 getSource obtenemos cuál es el origen de ese evento. ¿Cuál es el objeto que produjo el evento click? Y me va a dar, lo estoy casteando, esto se llama castear. Es, por ejemplo, cuando este es un objeto que tenemos que transformar a un objeto del tipo JButton.
Y acá estoy declarando que source es un objeto del tipo JButton. Entonces, cuando dice, se hizo clic en el botón llamado iniciar jugada, se realiza se dispara este procedimiento y va a preguntar si el texto que obtiene del evento, ¿no? El texto que obtiene el objeto del evento es igual a iniciar jugada, que es lo que hayamos colocado aquí. Va a mostrar en el JPanel un mensaje, es como una cajita de mensaje, es esa cajita de mensajes, show dialog, donde se le pone this, sería el objeto padre de ese, que sería en este caso this, la clase frame, mi ventana. Y le va a mostrar diciendo iniciando la jugada. Le doy OK y cierro el mensaje. Bueno, esto es para que ustedes vayan a ir armando su trabajo práctico que tienen que hacer. Todavía quedan muchas cosas por investigar. Bueno, esto a nivel de código, para que ustedes vayan viendo qué objetos utilizamos en una interfaz gráfica de usuario mediante programación orientada a objetos y veamos un poco del entorno. Otra cosa que les quería mostrar, no sé si se estará viendo la ventanita, espero que sí. Acá en el entorno le había dicho que instalaran el diseñador gráfico de Eclipse, que es el Builder. Cuando ustedes instalan el Builder, por ahí les ayuda un poco, se les va a aparecer esta ventanita, donde ustedes pueden ir creando nuevos objetos. Esto por ahí mucho código. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? O sea, la ventaja es que por ahí es más rápido ver el diseño. Cuando ustedes están trabajando con el JBuilder, se les aparece una ventanita, en forma de que ustedes pueden diseñar en forma más rápida, agregar botones. Y la cuestión es que por detrás les genera el código que ustedes necesitan hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de aquí de crear un nuevo Java Project, porque creo que esto no se vio en la última explicación que de la consola del Tatetí hicimos. Creamos un nuevo proyecto. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Le digo qué va a ser el Java que se va a utilizar, los que tengo instalado. Estoy usando, bueno, Eclipse, Java 1.8. Lo dejo por defecto, eso, le digo Finish. Y estoy creando un proyecto llamado Ejemplo 2. Ejemplo 2, creo un proyecto. Aquí abro el código. Siempre acuérdense, en la carpeta src se guarda el código Java, el código Java que nosotros queremos hacer. Bueno, yo aquí quiero agregar desde el builder un JFrame. En el ejemplo 2 hay una clase llamada ejemplo 2, se va a llamar ventana 2. Le digo finish. Y me abre ya el proyecto ventana 2 y ya me creó por defecto
con un border layout, me creo por defecto, que esto lo toma desde AWT, JFrame, el panel, el border, empty border, me crea un... Por usar eso nomás del JFrame, estoy haciendo que crea una nueva ventana. Y me habilita la, aparte del código fuente, el design, donde ya me crea la ventana para cerrar, ya me crea, me muestra los objetos que yo puedo agregar. Por ejemplo, aquí hablamos de layout, los diferentes layouts que hay para poder dividir nuestra ventana, organizar nuestra ventana. Tengo JLabel, hago clic y voy creando acá un JLabel, etiqueta, etiqueta. Bien, ven que este layout es diferente del grid layout. Voy a poner un botón, JButton. Bueno, se trabó en mi computadora. Acá. Ahí me apareció. Acá abajo voy a poner el botón. Mi botón. Mi botón. Bien, en este caso por defecto es lo que hace, bueno, eso es el diseñador gráfico de ventanas del plugin que ustedes instalen en Eclipse, donde ya pueden diseñar, ir agregando objetos y les va a mostrar la parte de diseño y la parte de código fuente. O sea, por un lado van avanzando y van creando cosas nuevas, pero el código que le pone por ahí quizás no es el óptimo. Ustedes también tienen que saber qué es lo que está haciendo y después entenderlo, ¿no? Entonces rápidamente como que podemos crear una, pero tenemos que ir viendo que no, que ponga el código más eficiente y por ahí. Esa aplicación hecha en mi ventana no hace nada. Vieron que acá no tiene el Action Listener, no tiene, no implementa, simplemente extiende de JFrame mi ventana 2, pero faltaría que implemente los Action Listener para poder registrar los botones como lo estábamos haciendo. Bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy. La próxima clase ya le voy a ir subiendo la tarea que ustedes tienen que hacer, un poco más detallado, como para que poner una fecha de presentación, mientras ustedes van estudiando todo el lenguaje, que vamos a ir explicando más efectivamente, seguro, con ejemplos, para que ustedes puedan avanzar y hacer esa presentación. Desde ya le estamos saludando y nos estamos viendo en la próxima clase.